A modo de introducción, estamos con una nueva instancia de defensa de los trabajos de inicio de investigación para la séptima corte. Va a empezar, cada uno que va a empezar la exposición, se presenta y bueno, estamos terminando de decir cómo había sido la experiencia. Si ustedes, para darles también el lugar a ustedes, quieren contar cómo fue la experiencia de hacer el trabajo. La verdad que siempre es fructífero, digamos. También nos hizo estar en contacto con otros profesionales, porque a veces la formación es delimitada en los sectores que uno tiene que visitar, con las especialidades que uno rota, y mediante el trabajo uno también tiene contacto con otros profesionales de la salud que trabajan en la institución, que tienen su especialidad, entonces uno aprende también ciertos contenidos que por ejemplo no lo veo en la atención primaria o que se trabaja todos los días, y aprende y conoce gente muy interesante o gente que tiene ganas de también brindar sus conocimientos, así que eso también valoré mucho a través del trabajo y lo que se aprende, porque realmente lo que me llevo del trabajo también es todo lo que aprendí y lo fructífero que fue, digamos, como resultado. Porque recién le ayudó mucho un médico que no está acá. Iba a ver si se podía conectar por el horario porque hace consultorio hoy. Ah, bueno. Entonces, que no pertenece a la facultad, pero fue muy bueno. ¿Es muy Rachú? No, de Concordia. Ah, Concordia. Y ¿Quién es el obviamente, médico? el doctor Walter Javier Martínez. Y obviamente el acompañamiento de ti, porque uno se olvida, o yo creo que también se desubica de cómo uno tiene que armar correctamente una tesis, y ella tiene toda la predisposición de decirnos vengan tal día a armar las cosas, y eso es... Y nunca te reta. Eso me lo desconocido. No. Bueno, muy bien, ¿y vos? En mi caso también, el proceso fue intenso, porque teníamos poco tiempo, teníamos tranquilidades, pero al finalizar es como que se siente una satisfacción, porque se aprende un montón, aparte del contenido, de todo el proceso de todo lo que lleva a hacer una investigación, es como que después a la hora de hacer, es como que te da ganas de investigar otras cosas. Sin duda. Seguir. Claro, porque tienen una nueva capacidad y lo van a notar en las presidencias que van a hacer la diferencia con unos chicos, ¿no? Es que tienen esa capacidad que no todos salen en la carrera de medicina con esta capacidad, así que lo van a valorar inclusive en el tiempo. Bueno, Montes, empezamos con vos, ¿te presentás? Ah, Es por orden alfabético. y bueno, entonces, cuando te presentás, no empezamos. ¿Te trajiste las lentejuelas? Bueno. Buenos días, primero a todos. Gracias por estar hoy escuchando esta presentación. Mi nombre es Valentina Benítez, soy alumna de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En modo de presentación les traigo el trabajo de inicio de la investigación, que está enmarcado en las prácticas finales obligatorias, titulado como Consumo de alimentos de alto contenido graso y creencias relacionadas a este tipo de alimentación en pacientes que tenían diagnóstico de litiasis vesicular y que habían sido colecistectomizados. En mi caso, la rotación final la realicé en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, y rotando por el área de cirugía me encontré con un alto flujo de pacientes que eran colecistectomizados por litiasis vesicular semanalmente. Y otros tantos asistían a consultorio externo en el hospital para programar una cirugía que llevaba de acá al próximo año la fecha para la resolución quirúrgica. Entonces, surge esta duda, como planteamiento del problema, si existía alguna posibilidad de enmarcar la litiasis en relación a la alimentación de las personas. Y ver, en todo caso, si existe esta relación, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede modificar.
Realizo una búsqueda bibliográfica y encuentro un vacío de conocimiento en cuanto a nivel país, sobre la litiasis, sobre la relación que tiene sobre el consumo de alimentos grasos, y me encaro en buscar una respuesta que corresponda. Entonces, a modo de introducción, decimos que la litiasis es una patología crónica, que es una de las más comunes del aparato digestivo y tiene una resolución meramente quirúrgica y está a nivel mundial como la quinta cirugía más practicada. Tiene una relación con la obesidad porque es uno de los factores de riesgo más importantes, pero este factor de riesgo a cambio de otros sí es modificable. Entonces el objetivo de esta hipótesis y de esta investigación es responder si existe describir la relación que existe entre el consumo de alimentos grasos y las creencias relacionadas a este tipo de alimentación y la litiasis vesicular o pacientes que, como dije anteriormente, ya han sido colesterolizados. A responder esta pregunta se realiza entonces una investigación que fue cuantitativa, descriptiva, de corte transversal, en donde mi muestra estaba formada por 30 pacientes, donde se les realiza una encuesta, una entrevista, a través de un instrumento que está validado por Dolores Rabasa, de Perú. Ella lanza una investigación en 2020 y realiza una entrevista que constaba de 2 partes, que ahora las voy a mencionar. Mis pacientes tenían que ser mayores de 18 años, haberse atendido en un inspector público de atención de salud del segundo nivel, tener un diagnóstico de litiasis vesicular o haber sido recientemente colesterolizado. Tenían que cumplir con estos criterios de inclusión. En base a esto, la encuesta de Dolores consta de 2 partes, primeramente. La primera parte evalúa el contenido de alimentos grasos consumidos en una semana, y las creencias evalúa creencias que tenían las personas respecto a la alimentación con contenido graso. O sea, por ejemplo, uno de los ítems encuadraba tomar líquidos calientes posterior a una comida grasosa o consumir carbohidratos de tipo olor por creer que eran nutritivos. Luego de realizar estas entrevistas, que no llevaban más de 5 minutos, se le informaba al paciente que era totalmente anónima, voluntaria, se podía detener en el momento que él quisiera, si no quería seguir, y era anónima, y sí, obviamente entendía lo que estábamos haciendo, y para qué fin era. Luego de realizar estas entrevistas que se hicieron en este ámbito del sector público, en pacientes que estaban cursando un postoperatorio, pacientes que acudían al consultorio para programar la resolución quirúrgica de la litiasis, se vuelcan los datos en Excel y se proceden a analizar, mediante gráficos para esquematizar y visualizar los resultados. En los resultados se pudo encontrar, dentro de mi muestra, que según el género, estaba compuesta de 18 pacientes mujeres y 12 hombres. Dentro de ellos, 25 pacientes de mi muestra resultaron tener sobrepeso, 3 obesidad y 2 correlacionaban con un peso saludable. En lo que evaluaba la educación formal, más de la mitad de mi muestra no había recibido 12 años de educación formal. Respecto a lo que refería al consumo de grasa, el 60% del total refería un alto consumo de alimentos ricos en grasa y el 40% un consumo moderado. Es lo que se puede visualizar en este caso. El gráfico número 1. Respecto a las creencias, en mis pacientes referían que el 43% del total de las creencias de tipo medianamente riesgosas y el 40% creencias muy riesgosas relacionadas a este tipo de alimentos. Cuando realizamos un cruce de ambas variables, podemos notar que cuando mayor era el nivel de creencias que tenían los pacientes, más alto era el consumo de alimentos grasos. Entonces podemos decir que una dieta basada en alto contenido graso tiene una relación con la litiasis vesicular y que a mayor creencias, mayor es el consumo de grasa. Hay distintas investigaciones, por ejemplo, en el año 2021 la autora del instrumento, la creadora del instrumento que está validado por Dolores Rabasa, lanza un artículo donde evalúa a 67 pacientes
que tenían diagnóstico de litiasis vesicular y lo que hace es comparar factores sociodemográficos y factores clínicos. Entonces, en tu muestra, por ejemplo, 50 pacientes eran de sexo femenino, ya que hay una relación entre el sexo femenino donde hay una incidencia más notoria. Hay una investigación, además, en el año 2022, también en Perú realizada, donde se evalúan a 103 pacientes y el 96 de ellos, 96% de ellos, tienen un alto consumo de alimentos con alto contenido graso. A nivel país, hay un artículo del año 2012 que se realizó una investigación en la ciudad de Rosario, de Agustina Campanucci, que evalúa también el consumo de alimentos grasos relacionados a pacientes que tenían litiasis vesicular, y en su muestra evalúa a 47 pacientes. 26 de ellos eran de sexo femenino y 18 masculino, o sea que también existe una relación, y también tenían una frecuencia alta de alimentos con el contenido graso. En base a esto podemos decir que existe una relación, pero hay algún tipo de vacío de conocimiento que queda. La cantidad de años de educación formal que habían recibido, ya que en distintos artículos no se evalúa, y el nivel de creencias. En mi muestra, la creencia más votada fue que la gente consumía alimentos de tipo NOR por creer que eran más nutritivos y consumir líquidos calientes posterior a una comida. Por ejemplo, un té caliente o un agua con caliente. En base a esto, lo que se plantea es poder generar actividades y brindar habilidades, ya que la resolución de la litiasis vesicular es meramente quirúrgica, estamos hablando de un segundo nivel de atención, entonces podemos decir que podemos abocar actitudes, siendo conocedores de esta patología desde un primer nivel de atención. Entonces, si podemos formar, primero nos formamos nosotros como personal de salud para poder informar luego a la población de una manera adecuada para poder acompañarla y poder derribar este tipo de creencias y derribar creencias con respecto a cómo se alimentan día a día, ayudándolo desde un ámbito de compañerismo, no solamente derribando mitos, para que puedan adquirir habilidades y así decir, tomar o no conductas más saludables o no. Bueno, muchas gracias. La doctora que sabe más yo de este tema, quería decir que felicitaciones, excelente presentación, excelente elección del tema. Una vez más, como siempre decimos, nosotros cuando pensamos en el perfil del graduado nuestro, pensamos en un médico integral en donde se viene hablando de mitos, de eso de que cuando la especialidad es más quirúrgica y de más complejidad, es mejor medicina, ¿no? Estos temas se solucionan en el primer nivel de atención. El 70% de los problemas de salud de las personas se pueden solucionar o mejorar o abordar de mejor manera en el primer nivel de atención. Porque es muy fácil para un cirujano hacer una colecistectomía. Pero antes pasaron muchos años y yo, como anécdota, yo soy pediatra y hace poco tiempo un bebé menos de 2 años se hizo una ecografía por cuadros de diarreas y intolerancias alimentarias, apareció una litiasis vesicular. Como era un tema que me excedía, lo consultamos con el nutriólogo pediatra y se modificó la dieta y el chico al poco tiempo se disolvió la litiasis. Era tan feliz. La importancia de la dieta y la litiasis que están haciendo, Valentina, ¿no? Sí, vale. Así que, vale, hablemos más con la gente y veamos de chiquitos, ¿no? Pero también cuáles son las mejores formas. Y lo último, hay una epidemia de desnutridos con sobrepeso por la mala calidad de la alimentación. No es fácil decir que tiene que la familia por costos de la alimentación, pero por lo menos informarlos para que sepan qué no pueden hacer. Doctor, no sé si ustedes tienen algo de eso. Sí, sí, tal cual. Primero te felicito, Valentina, la verdad que tenés presentación y la verdad que es muy interesante lo que has expuesto, porque es algo que nosotros
como clínicos, o sea, todos los médicos vemos a los doctores, en consultas, en el centro de salud, que el paciente ya viene, sí me estoy tomando la gotita de pataquina, la famosa pataquina, me tomé el tecito de tal, que me dio la vecina, el tecito de burrito, qué sé yo, y son todas cosas que frecuentemente nos dicen los pacientes, y lo básico para nosotros es comunicarles todo lo que está tomando, qué repercusiones puede traer, todas las recomendaciones, todo lo que es recomendaciones clínicas, es solamente escuchar lo que está haciendo y poder ver de qué manera, porque había lo que está no todas las personas que nos consultan pueden hacer bien que necesitamos. Entonces, ver de qué manera o darle la vuelta para que tenga una mejor calidad de vida con su Bueno, vale. Yo te escuchaba y decía, fíjense en los eventos científicos donde pueden presentar estos trabajos, para que no queden en la biblioteca, incluido en la Feria de Salud, que nosotros tenemos una instancia de presentación de investigaciones, pero son tantas que por ahí, bueno, no entran todos los trabajos de investigación. Pero esto tiene que estar. Yo, una cosa que estoy hablando con ellos, una cosa el paciente que los va a ver a ustedes, yo no soy médica, pero voy a explicarlo. Cuando ustedes sean médicos, el paciente que van a ver es aquel que decidió ir. Y el que decide, no es lo que ustedes dicen que bajan, sino aquellos que deciden ir. Y yo creo que tanto las percepciones, lo último que hay es la atención en la salud. Una cosa es lo que piensa el profesional médico desde la ciencia y otra cosa es el paciente, como nosotros todos vamos a ustedes. Entonces es tan importante que trabajen con las creencias y las percepciones, porque la percepción es calidad de vida, es lo que siente el paciente, no es lo que dicen ustedes. Entonces, los chicos que se animan a hacer estos trabajos, es realmente el médico que no quisiera, ¿no? Porque cuando tienen el paciente enfrente, esto que parece que se necesita, la integral, no sé cuánto, no sé qué, la atención integral, tiene que ver con eso, pensar que hay un otro, ese otro es importante. Ustedes van a ver ahora también el léxico de la medicina, cuando pasará bastante ahora, cuánto tenemos que cuidarnos en las palabras que uno utiliza, pensar que son otras personas que tienen esas percepciones y que por eso están adelante de ustedes, porque no va cualquier persona, porque siente, porque percibe, porque cree, y cuando por ello estábamos categorizando las creencias, bueno, nos pueden echar las creencias son propias nuestras, no son ni malas ni buenas, no, quizás desde la ciencia sería, está muy lejos de la regla de oro, digamos. A mí me llamó la atención también, porque, y es cierto que uno piensa que se toma un tecito. Después el tecito, el famoso tecito después de la comida. O sea, que uno lo puede comer. Para eso, gracias. Bueno, Valen. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? Bueno, ese es una nutricionista, ¿no? Así que de la nutrición se pasó a la medicina. Sí, bueno. Así que el tema anterior es El tema anterior es un tema que toca hacerla, ¿no? Hay malas creencias. Sí. Sí, le digo, no son de la cara muy. Bueno, te presentás. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gisela Fernández. Soy alumna del último año de la carrera de Medicina. Hoy quiero presentarles mi tesis que se titula Determinación del riesgo de desarrollar diabetes mellitus según el nivel de actividad física y el género en el personal administrativo de sectores de salud público y privado en la ciudad de Villanueva y Entre Ríos. Durante mis rotaciones por el consultorio externo de clínica del Hospital de Santa Rosa, acompañé a un médico especialista en diabetes y me sorprendí el volumen y el deterioro de salud de los pacientes que acudían allí,
Y la mayoría de ellos no se adhería a un estilo de vida saludable, no realizaba actividad física, no tenía una alimentación con alimentos de calidad nutricional. Y de allí surgió mi interés por tratar de detectar aquellas personas que tienen el riesgo de desarrollar las enfermedades futuras, con el objeto de que no lleguen en esas condiciones tan desfavorables de salud como los pacientes que estaban siendo tratados. Bueno, en Argentina, anualmente se registran cerca de 9.000 muertes en el país, y el 17% de las cuales se da antes de los 65 años. Hay mucha bibliografía que demuestra que el sedentarismo juega un papel importante en el desarrollo de la pero igualmente no se encontró investigaciones que puedan relacionar el riesgo de diabetes con la práctica de actividad física, porque mi interés también surge por el hecho de que la actividad física cumple un rol protector para el desarrollo de la diabetes. Entonces, existe una herramienta que está validada de forma mundial, que es muy sencilla de utilizar, que se puede utilizar para el cuidado de la diabetes mellitus tipo 2 y se utiliza en el primer nivel de atención. Este es un cuestionario Kindrix que fue realizado en el año 1992 a través de un estudio en Filadelfia, en donde este cuestionario puede ser autoaplicado o aplicado por un profesional de la salud. Y para poder detectar o medir el nivel de actividad física, se cuenta con un cuestionario que está validado internacionalmente, que es el cuestionario PAP, que determina la actividad física en 3 niveles. Nivel de actividad física bajo, moderado y intenso. Pese a esto, puede buscar mucha bibliografía en varias plataformas, como el académico, Internet, la Cielo, la Sociedad Argentina de Diabetes. No encontré investigaciones que asocian estas dos variables usando los mismos instrumentos, menos en la región en realidad. Sí hay estudios, como el de Buenos Aires, en Córdoba y en muchos otros países de Latinoamérica, que emplean el test para detectar el riesgo de diabetes. Después de la búsqueda bibliográfica, realicé el marco teórico para poder expresar las variables y se lleva a cabo esta investigación que es el diseño descriptivo, el corte transversal, el cuantitativo. En cuanto a la acumulación del colectivo de personal administrativo, me pareció son personas que están inmersas en el ámbito de la salud, están en contacto con profesionales, tienen facilidad para acceder a las consultas, pero no cuentan con el conocimiento suficiente quizás para llevar a cabo prácticas de cuidado de salud que los prevenga de enfermedades no transmisibles. Una vez que se pudo identificar el instrumento, la población, se llevó a cabo las entrevistas utilizando los Kindrix en 30 individuos que cumplían con el criterio de inclusión, siempre y cuando acepten hacerlo con el certificado formado. Los criterios de inclusión eran que sea mayor de 18 años, que sea un profesional administrativo y que acepten hacerlo. Como criterios de exclusión era que ya tengan diagnóstico de diabetes, que la posibilidad es detectar en pacientes, en personas tan sanas, que no acepten hacerlo y en mujeres embarazadas. Bueno, las entrevistas se realizaron durante la mañana y algunas fueron autocompletadas, otras fueron realizadas de forma directa. Hay algunas que se requerían la toma de medidas corporales, antropométricas, para obtener el diagnóstico y el proceso abdominal, porque el test de Kindrix cuenta con 8 preguntas. Algunas de ellas son si consume medicación antihipertensiva, si tiene antecedentes familiares de diabetes, si alguna vez en su vida le detectaron niveles altos de glucemia en sangre. Entonces, cada una de las preguntas tiene un puntaje diferente. En la posterior realización de las entrevistas se volcaron todos los datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para la posterior análisis y realización de los gráficos y las tablas. Bueno, de los resultados principales se pudo determinar que la mayoría de los encuestados eran mujeres, la edad promedio era de 43 años, y se pudo determinar a través del test de Kindrix que el 74% tenía un riesgo moderadamente elevado de presentar diabetes en 10 años, de los cuales la mayoría de este grupo eran mujeres, seguido por el 13% que tenía un riesgo bajo
y el 13% restante un riesgo elevado. Y a su vez, también se hizo un análisis de cada una de las variables que tenía en cuenta este test, en sí, el IMC, la toma de metformina antidepresiva, y se detectó que la mayoría tenía obesidad y sobrepeso, que tenía un perímetro abdominal con riesgo cardiovascular elevado, y que tenía la mayoría también antecedentes familiares de diabetes. Algunos eran directos y otros familiares indirectos. Lo que respecta a la actividad física, se puede determinar a través del test del cuestionario PAC que la mayoría era sedentaria, la mayoría de la población, seguido por un 27% que realizaba actividad física moderada y solamente un 7% que correspondía a 2 personas que realizaban actividad física intensa. No hubo mucha diferencia en cuanto al género de esta variable. También se hizo la relación entre el nivel de actividad física con otras variables del test de fitness, como el IMC, la edad, el género. Entonces se determinó que a mayor edad, menor era el nivel de actividad física que se registraba. O aquellos que tenían un enorme peso eran los que realizaban actividad física intensa y aquellos que tenían sobrepeso y obesidad realizaban actividad física baja, así que eran más sedentarios. Y posteriormente la relación entre las variables del riesgo de diabetes con el nivel de actividad física, donde se puede determinar que aquellos que tenían un elevado riesgo de presentar la enfermedad en 10 años, la mayoría eran sedentarios, o sea, el 5% tenían actividad física baja. Los que tenían un riesgo moderadamente elevado, la mayoría hacían actividad física moderada y el 27% de actividad física baja, de los cuales la mayoría de este grupo eran mujeres. Y los que tenían un riesgo bajo, la mayoría se cumplieron los procedimientos de actividad física de la baja, o sea, intensa y moderada. Los datos y los resultados de esta investigación pertenecen a muchas otras realizadas en América y en Argentina, que puede ser el trabajo de Edgar, realizado en el Estado de Buenos Aires, la Presidencia de Buenos Aires, y de Barzola, de la Institución de Córdoba, personas que trabajaban en el hospital, y se determinó que la mayoría de su población tenía un riesgo elevado de la enfermedad. Y en cuanto a los factores de riesgo más prevalentes, en casos de sobrepeso, y otra propiedad con un familiar, también se tienen con otras investigaciones como la de Castillo Ortega, la de Quiroga, que encontraron los mismos factores de riesgo. Entonces, como conclusión, a partir de esta investigación se pudo identificar aquellos individuos más vulnerables de desarrollar la enfermedad en un futuro, se pudieron identificar cuáles son los factores de riesgo más prevalentes, lo que se debería hacer modificaciones para poder evitar el progreso de la enfermedad, sobre todo aquellos que son modificables. Y también se plantea el uso de este test. Son 8 preguntas, se hace de forma rápida. La decisión de varias. Trata de utilizar más este test para poder identificar a los pacientes con diabetes. Y en aquellos casos, cuando el puntaje de índice está de 12 puntos o más, es recomendable también llevar a cabo ya una audición mediática para ver si puede llevar a cabo. Resultaría interesante poder llevar a cabo esta investigación en otro colectivo de trabajadores, comparando otro tipo de esfuerzo físico, porque en este caso son personas que llevan a cabo un trabajo que es sedentario. Sería interesante comparar con personas que trabajan en el ámbito rural o que son obreros, entonces ver cómo el gasto físico puede favorecer o puede prevenir el poder. Eso sería. Muchas gracias. ¿Podría repetir? La verdad, excelente presentación. Me orgullo escucharlo. Liliana siempre dice que estamos trabajando en investigación hace un tiempo, junto con ella sabemos que la investigación empieza de la mejor manera cuando uno puede observar la realidad y recortar una parte de esa realidad que nos llama la atención, que nos interesa, que nos preocupa,
y tratar de investigarla, ¿no? Y ustedes lo que están haciendo es mirando con una lupa que tiene que ver con la formación de los años, que tiene que ver con la mirada de la salud, de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad, y no solo de la asistencia. Porque igual que antes, hacer el diagnóstico de una litiasis vesicular es facilísimo, hacer el diagnóstico de una diabetes no es tan difícil. Pero, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que venga el paciente con esto o empezamos a trabajar antes? Es así, ¿no? A mí me sorprendió realmente el deterioro de salud que tenían esas personas, y que no adherían a cambios. Y yo, entonces, como pediatra, te digo que uno se siente responsable de poder trabajar con las familias los hábitos alimentarios, los hábitos de actividad física, porque a veces inclusive no es que se tarde con las poblaciones que uno hace, pero si uno puede desde la infancia empezar a reflexionar con la familia cuáles son las condiciones que hacen que podamos tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Pero diabetes, hoy en día hay muchos recursos, muchos procedimientos, medicamentos, muchos recursos como para sobrellevarlo. Pero la verdad que es mejor no tener diabetes que tener. ¿Cómo afecta, no, doctora? Y tal cual, te felicito, Giselle, la verdad que es muy bueno. Y la verdad que me gustó mucho que pudieras hablar de una herramienta que es el test de Fenris, que tenemos, que es baratísimo, no nos cuesta Ustedes nada. lo usan, ¿no? Sí, lo usamos en el consultorio. Por eso me pareció muy bueno que pudieras hablar de ese test, porque es una herramienta que lo usamos siempre, todos los días, y que nos ayuda mucho para prevenir, digamos. No llegar, digamos, a un estado avanzado, sino poder actuar antes, siempre haciendo promoción y prevención. Excelente. Muy bien. Perdona, lo último de la exposición que queríamos a decir, ¿quién de los cuatro le dio más dolor de cabeza? Ya sabemos. Yo no sé si están escuchando a alguno de los docentes o a alguno de los tutores que nos ayudaron a hacer el trabajo que quiera hacer un comentario. ¿Nadie quiere hacer un comentario? Bueno, seguimos presentando el primero. Buenos días a todos y gracias por estar acá. Yo soy José Loreto, soy alumna del sexto año de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, y en el marco de las prácticas finales obligatorias hoy vengo a hablar del trabajo de investigación que se realiza durante las mismas. Con respecto al título del trabajo de investigación, se habla de la percepción de la afectación de la calidad de vida y la práctica de actividad física según el nivel educativo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, EPOC. Con respecto a la elección del tema, nosotros durante prácticas que fueron llevadas en la ciudad de Concordia, asistíamos tanto al centro de salud como a las guardias de investigación del hospital. Y se hizo muy evidente el gran porcentaje de población que tenía un tabaquismo activo. Y a su vez me llamó mucho la atención los pacientes EPOC justamente que llegaban a la guardia con neumonía adquirida de la comunidad, ya en estadio avanzado, es decir, que las condiciones estaban graves, y a su vez tenían otras comorbilidades como también hipertensión y diabetes.
Es por esta razón que me pareció relevante hablar o abordar sobre esta temática que justamente es el paciente que tiene EPOC, para saber, digamos, qué recomendaciones darle a este paciente para sus actividades de la vida diaria y a su vez saber cómo afecta esta enfermedad en sus actividades diarias, porque justamente es una enfermedad que suele condicionar o limitar al paciente en sus actividades. Bueno, una vez que se eligió el tema a abordar, se comenzó a hacer lo que es el rastreo bibliográfico, mediante el cual, digamos, se llegó a un vacío de conocimiento, en el cual había investigaciones que hacían énfasis en estas variables, pero de manera particular, es decir, estudiaban la calidad de vida o la actividad física, pero no que estén desarrolladas en la región. Entonces, la mayoría de los hallazgos que fueron encontrados en los artículos eran de investigaciones europeas. Una vez que se realizó el rastreo bibliográfico, quedaron seleccionadas las variables, que justamente en mi caso van a ser la percepción de la afectación de la calidad de vida, la práctica de actividad física y el nivel educativo, que iban a ser medidos a través de los funcionarios que son CAT e IPAC, respectivamente. Bueno, una vez que fue hecha esta investigación, que justamente se encontraron estos archivos que tenían esta información, se extrajo los conocimientos que fueron necesarios de adaptar lo que es el marco teórico, así quedaban las variables conceptualizadas. Una vez que se desarrolló esto, me comuniqué, también a través de la coordinadora de la PFO en Concordia, que es la doctora Fabiana Leiva, me comuniqué con el doctor Walter Javier Mataruco, que es el inmunólogo que trabaja en el Hospital Nos Bernat, donde le comenté la temática que iba a tratar en mi trabajo de investigación, debido a que a través de su consultorio iba a poder acceder a parte de la muestra. Aclaro que es parte de la muestra porque también me comuniqué con pacientes de manera particular del hospital y pacté citas para luego ser realizada la entrevista. Una vez que tuvo delimitado lo que es el método que iba a utilizar, que eran los cuestionarios y el muestreo, se hicieron las entrevistas en las que son los pacientes que tenían los criterios de inclusión. Es decir, pacientes que tenían una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenían una edad entre 45 y 70 años, que justamente sean atendidos en lo que es el sistema de salud pública de Concordia, y que justamente tengan la predisposición, que estén dispuestos a ser entrevistados y realizar, ser parte de este trabajo de investigación. Bueno, a manera de introducción, antes se creía que el EPOC únicamente era caracterizado por la disnea, y hoy en día se actualizaron esos contenidos, este concepto, y se habla de que el EPOC va más allá de la disnea. Por ende, hay que tener en cuenta que el paciente que tiene esta patología tiene una actividad física reducida, genera un espiral descendente, en el cual el paciente empieza a disminuir su calidad de vida y a aumentar lo que son las tasas de hospitalizaciones y a su vez la mortalidad del paciente. Teniendo en cuenta esto, siempre hay que saber que la POC es una enfermedad respiratoria, que es obstructiva, que generalmente es progresiva y que en general es no reversible. Por eso es importante las recomendaciones de tratamiento del paciente. ¿Por qué la calidad de vida? La calidad de vida hay que entenderla como todas aquellas actividades que el paciente puede realizar sin tener una limitación, y en este caso el paciente, a pesar de que tenga un EPOC recién diagnosticado, el principio de la sintomatología ya lo limita en sus actividades. Y justamente esto es lo que se intentaba medir, ese nivel de afectación. Por eso se utilizó el cuestionario CAT, que es un cuestionario que está validado justamente y que es uno de los recomendados por la Asamblea GOLD de esta patología, y que es un cuestionario que consta de 8 ítems. Cada uno de ellos, el más relevante en esta investigación, fue el ítem número 4, que es la falta de aire o la apnea, pero a su vez evalúa otro tipo de criterios, y su puntuación siempre va de 0 a 40, siendo a mayor puntuación, mayor la afectación de la calidad de vida del paciente. Luego también tenemos que tener en cuenta la actividad física, conocer bien el concepto de la actividad física. Cuando nosotros hablamos de este concepto, tenemos que tener en cuenta que cualquier ejercicio que pueda desarrollar la persona, que implique un gasto energético, es decir, que lo desarrolla a través del aparato locomotor, y que a su vez va a estar identificado por diferentes intensidades. Y en este caso, el cuestionario que se utilizó, que es fiable, es económico y es fácil de aplicar en la población, es el cuestionario IPAC.
que también es reconocido a nivel internacional, y que consta, digamos, de 7 preguntas en las cuales se evalúa el nivel de actividad física que realiza el paciente, que puede ser intensa, moderada o bajo nivel de actividad física, y a su vez tiene una unidad de medida que trabaja en MET, sería la sigla, y que refiere el gasto energético que tiene el paciente durante el desarrollo de esa actividad. Bueno, para poder desarrollar todos estos conceptos y tener en cuenta las definiciones, la investigación se basó en la búsqueda en plataformas como PubMed, Cielo, Google Académico, y a su vez también revisé páginas que eran plataformas, por ejemplo, de la Asamblea Gold, que se conoce a nivel mundial, y a su vez también tenemos que tener en cuenta las páginas nacionales, como la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria y el Ministerio de Salud de la Nación, que también aborda esta patología, y uno de los manuales en los cuales aborda es el de enfermedades crónicas transmisibles. Bueno, a partir de todo este rastreo de la información y de tener en cuenta los cuestionarios y las variables, se aplicó la entrevista en la población, donde se hacía las entrevistas los días lunes en el consultorio de neumología, y a su vez se pactaban las citas, que había nombrado anteriormente, con pacientes donde también se les hacían las entrevistas. Obviamente, anteriormente se les informaba sobre el consentimiento y se les explicaba la temática en cuestión, o si había dudas o no entendían alguna parte del cuestionario, para que sea desarrollado correctamente por el paciente. Y fue muy fructífero porque muchos de ellos, en el transcurso de lo que fue completar estas entrevistas y a su vez contestarnos el interrogatorio, también surgió, digamos, las anécdotas de ellos o cómo vivían esta enfermedad, y muchos de ellos resaltaron la buena evolución que tenían a partir del tratamiento, que eso me pareció muy importante, donde la mayoría lo que resaltaba es que antes podía caminar, por ejemplo, media cuadra y ahora podía caminar 2 cuadras. Eso ya era un avance totalmente, y para tenerlo en cuenta. Bueno, una vez que fueron obtenidos todos estos datos, fueron volcados en lo que es la plataforma de Excel, donde a través de tablas y gráficos nosotros obtuvimos resultados que los plasmamos en lo que es los gráficos que ven acá presentes. Dentro de los resultados que se obtuvo a partir de las 30 estadísticas fue que el 67% de los pacientes tenían un buen nivel educativo, que eso es para tener en cuenta también, y que la calidad de vida se vio afectada. En un 10% de la población tuvo una afectación baja de la calidad de vida, es decir, que podían vivir en normalidad. Un 40% tuvo una afectación media, y el 50%, es decir, estamos hablando de la mitad de la población, tuvo una afectación alta de la calidad de vida. Donde, a manera de descripción o de análisis, la mayoría de estos pacientes que tenían alta afectación de la calidad de vida eran mujeres. Y esto también coincidió con otras investigaciones porque resulta ser que la mujer suele tener, a partir de las mismas características de la enfermedad que el hombre, más afectación o más percepción de su afectación de la calidad de vida que los hombres. Con respecto a lo que es la actividad física, que fue otra de las variables que se evaluó, la mayoría, es decir, un 64% de la población, en términos generales, resultó tener una bajo nivel de actividad física, y dentro de este porcentaje de población también la mayoría fue género femenino, y también al analizar de manera más descriptiva, la mayoría tenía un nivel educativo bajo. Con lo que es el último cruce de variables, que son las variables principales, percepción de la afectación de calidad de vida y práctica de actividad física, resultó que a medida que aumenta la afectación de la calidad de vida, disminuye la actividad física realizada, que es uno de los resultados más esperables. Pero también, al describirlo, resultó ser que la mayoría de esta población, que cumplía estas características, eran mujeres, y la mayoría tenía un bajo nivel educativo, relacionando las 3 variables del trabajo de investigación. Uno de los aspectos o de los ítems, que es el ítem 4 del cuestionario CAC, evalúa la falta de aire. ¿Por qué se resalta este ítem en particular? Porque fue el que en promedio tuvo los valores más altos. Entonces, dentro del cuestionario sería el síntoma que más se presenta en una semana en el paciente. Es decir, que se presenta muy a menudo o casi siempre en los días de la semana, siendo uno de los que más afecta. Y también al describirlo, la mayoría eran mujeres las que presentaban esta sintomatología.
lo que puede dar relevancia o justificación también a que la mayoría de las mujeres sean las que perciben una peor calidad de vida a través de este trabajo de investigación. Coincidieron estos resultados con varias investigaciones. Con respecto a la distribución de la población, la mayoría fueron varones, y eso coincidió con estudios como Ayora y colaboradores, que estudiaron la afectividad de 2 cuestionarios para evaluar la calidad de vida, y también en un trabajo de Ninot y colaboradores, que estudian el cuestionario breve BQ11, que tuvieron los mismos resultados. Con respecto a la calidad de vida según género, estos resultados coincidieron con un artículo de una revista chilena que habla sobre la evaluación de la calidad de vida en pacientes chilenos, con EPOC, donde la mayoría de las afectadas, o sea, las más afectadas siempre eran las mujeres. Respecto de la actividad física, la mujer también resultó ser la que menos hace actividad física, y esto coincidió con un estudio de Watts y colaboradores que estudian la actividad física en la EPOC. Y a manera de cierre, en el último cruce de las variables principales que justifica el trabajo de investigación, tenemos el trabajo de Callado Mateo y Esteban, y colaboradores, que son autores que estudiaron el efecto o el impacto de la realización de la actividad física en la calidad de vida en pacientes de COVID. Una vez realizado toda esta parte de la investigación, se llega a la conclusión de que en sí, obviamente que va a estar, que generalmente afecta la calidad de vida o la percepción que uno tiene de la calidad de vida en el nivel de actividad física que uno va a realizar, y que un dato importante es que la mayoría fueron mujeres. Entonces tener en cuenta que tienen una mayor percepción de la afectación que el hombre. ¿Y para qué estos datos nos pueden servir? Principalmente para conocer la población con la cual estamos trabajando, porque a partir de lo que uno sabe de la población, uno sabe qué recomendaciones dar. Y también para crear nuevas estrategias, porque los pacientes de EPOC pueden desarrollar actividades, pueden desarrollar una actividad física, y no quiere decir que una actividad física tenga que ser algo privado, o algo que tenga que estar totalmente controlado, o algo que tenga que hacer de manera rigurosa, sino que tiene que ser cualquier actividad que realice en su vida diaria, tratar de mantener. Y si puede, hacerlo con un mayor nivel de intensidad, o con una mayor frecuencia, o mayor tiempo. Pero con que él mantenga su nivel de actividad física, ya los resultados en la parte clínica, es decir, en signos de sintomatología, van a ser buenos. Y también, algo que me pareció relevante destacar, es que a través de estos cuestionarios también nos ayuda a entender que el paciente con EPOC tiene que tener una atención integral. No solamente pensar en el EPOC como una limitación y como una falta de aire, sino que el paciente puede tener otros aspectos para evaluar, como son las limitaciones para salir de su casa, las alteraciones del sueño, la energía que tiene para realizar las actividades durante el día, y estos aspectos no son meramente criterio médico en cuestión de signos y síntomas del paciente, pero sino es parte emocional también, entendiendo que todo lo que es patología va a afectar también a su parte psicológica y emocional. Así que ese es el resultado de la investigación. Muchas gracias. Presentación interesante, también como todos los anteriores trabajos, esta temática que han elegido. Cuando uno te va escuchando, uno piensa en esta patología, bueno, en esto, de la calidad de vida, y en cómo también en un trabajo que pueda surgir, si te dedicas a la neumología o bueno, o algún otro, con la misma, digamos, idea de los anteriores, de cómo trabajar preventivamente en poco, ¿no? Tenemos mucha gente que creemos y cercana que fuma, y sabemos que el tabaquismo tiene relación con el EPOC, ¿no, doctora? Sí, bueno. Pero bueno, esas personas... No sé, no te había visto. Pero soy notado. A los estudiantes y bueno, ya no sé. Sí, pero también es cierto lo que dice Juliana, que uno muchas veces sabe lo que hay que hacer, pero eso no quiere decir que lo haga, porque hay otras cosas que inciden cuando una persona toma la decisión de un hábito. Pero bueno, excelente, no sé. Sí, bueno, en principio, felicitarme, me gustó un montón, si bien no llegué al principio, pero bastante pude
escuchar el relato, lo que nos contabas del trabajo. Bueno, te muestra un gran interés, por eso digo que por ahí capaz que si bien decimos que tenemos que interesarnos por todo en nuestra reflexión, más allá de que seamos cirujanos o neumólogos, creo que existe mucho interés y pasión al trabajo. Así que bueno, por ese lado, excelente. Y me generaron, teniendo en cuenta lo que procuramos siempre, que los egresados tengan esta mirada vista de las personas, porque no lo leí en el trabajo, tal vez lo dijiste, ¿en qué factores hiciste las encuestas, las entrevistas? Lo dijo, totalmente. Sí. Las hice, eran pacientes que se atendían en el consultorio con el neurólogo, que justamente fue con el que me comuniqué para comenzar las entrevistas, porque obviamente uno tiene que pedir permiso y autorización, y a su vez, como no llegaba a la cantidad o al número de entrevistas, me contacté de manera particular con pacientes que me dijeron que se atendían para atenderse en el sistema de salud pública de Concordia, porque inclusive por eso había pacientes que no eran propiamente de ahí, que eran de alrededores, porque hay muchos lugares alrededor, como San Joaquín, por ejemplo, y se iban hasta al lugar para ser atendidos. Bien, entonces la pregunta, suponte que ustedes, en general todos los egresados nuestros, van a trabajar en principio y porque les gusta en el primer nivel de atención en un centro de salud. Tal vez lo dijiste también, pero por ahí una propuesta para vos como médica general, abordar a estos pacientes y hacer un diseño rápido. Quiero que mucho, sino que, ¿qué dirías ahí en ese centro de salud, ya formando parte del equipo del centro de salud, para abordar esta problemática de tu comunidad, de tu área de referencia? A mí lo que me gustó mucho es que si a vos te viene un paciente, uno generalmente al ver la dificultad respiratoria que tiene, o los síntomas que tiene que siente todo el día, que ya se levanta, se siente afectado, uno lo que más tiene miedo es decirle que haga una actividad física. O cuánta actividad física le recomiendas que haga, o qué es la actividad física para él, qué es lo que entiende. Entonces, me gustó mucho por ahí entender la diferencia que hablamos con Lili también, de lo que es la actividad física a lo que es el ejercicio físico. Porque hoy en día, a pesar de que yo no lo pongo en mi trabajo de investigación, se habla de rehabilitación pulmonar, que son ejercicios tanto aeróbicos como asimétricos, que serían de peso, para justamente ejercitar lo que son los músculos ventilatorios en lo que es un paciente de POC. Yo no lo traté en mi investigación porque ya, aparte no, hablando con los profesionales, también me dijeron que no se aplica en lo que es el sistema público aún. No hay proyectos o no hay todavía estrategias ya implementadas como para que yo pudiese preguntar a través de la entrevista y del paciente. Pero sí saber en qué medida aconsejarle a ese paciente qué cosas puede realizar. Por ejemplo, hay estudios que comprueban que con el que el paciente camine 3 días a la semana, media hora, los resultados en las mejoras eran muy importantes. En la sintomatología había un estudio que hablaba del resultado en 6 meses. Y la mayoría de la población mejoró su sintomatología en un 20%. Para ellos ya es algo totalmente relevante porque les cambia su calidad de vida justamente, porque para ellos ir al kiosco de la esquina puede ser tanto un esfuerzo como algo que ahora pueden. Sí. Muchas gracias. Eso lo trabajamos mucho porque yo con los chicos de Guinea lo aprendo bastante también. Pero una cosa que por ahí había que implementar más es que lo organizado de la actividad física, que puede ser de deporte, que hacen los gimnasios, pero el gasto energético no solamente tiene que ser con eso, las cosas de la vida diaria que hacen. Los kinesiólogos la tienen de contra clara, ¿verdad? Porque obviamente es una cosa que viven, por eso la importancia de trabajar. y entonces, ver eso tan claro. Entonces, si vos levantás la plancha, ¿no? Te pones a planchar, algún tipo de gasto de energía, o caminar en tu casa porque vas a la vereda. Los chicos silencio bajan mucho de eso. Sí. Y los meses, lo que hablaba de ella, es del gasto de cartera, de eso se trata. No lo organizado en un gimnasio. Claro. Pero a su vez, resaltar lo relevante que es mantener, porque para ellos capaz no es nada, o es algo que, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer en mi vida diaria, y a resaltarle que es importante. Esta mínima actividad, que ellos lo ven como algo chico, para ellos en realidad es importante. O para su enfermedad y el avance, porque estamos hablando de una enfermedad progresiva, representa beneficio. Una cosa interesante puede ser para ustedes, nosotros los pediatras lo usamos mucho en
tema de la anamnesis y la historia clínica. Usamos, por ejemplo, la anamnesis cronológica. O sea, no nos creamos con que viene por fiebre todo poco y no. A ver, ¿qué día empezó? ¿Cómo empezó? Digamos, también es importante para conocer al paciente tener un buen registro de todo el itinerario de la enfermedad, digamos. Y otra cosa que nosotros decimos, bueno, contamos un día, a ver, ayer, ¿a qué hora se levantó? ¿Qué hizo? Porque si no, muchas veces no conocemos a los pacientes, ¿no? ¿Qué les pasa? Digo porque, por ejemplo, esto que decía Liliana, nosotros le preguntamos, ¿planchaste hoy? Pero por ahí, las mínimas cosas cotidianas son las que conforman sumadas las cosas de todo el día y que nos pueden dar una idea de cómo vive esa persona, ¿no? Y de su calidad de vida. Así que, bueno, tengan en cuenta que no solamente para el paciente, sino para cualquier tipo de persona, inclusive la sana, o la aparentemente sana, conocerla, y bueno, y ahí es un poco la otra historia clínica, no la que se escribe pensando en la patología, sino la historia clínica que muestra cómo vive la persona, es la que debemos nosotros tener clara en nuestra mente cuando realizamos una práctica profesional. ¿No, doctora? No sé si Sí, tal cual, adhiero, que me parece que lo que comentaba el doctor Pepe, un poco la empatía, ¿no? De ponerme en el lugar del otro y tener esa curiosidad y saber cómo es su vida, para después así yo ver qué puedo hacer con el cuadro. Me gustó mucho también, Rocío, que hay un dato relevante que arrojó tu investigación, es que las mujeres más perceptivas en estas cuestiones. Sí, totalmente, porque hacemos muchas cosas. Me planchan más. Es diferente, no, para ustedes dos, los chicos han elegido temas de la observación de los casos de afección, donde han encontrado amigos, colaboradores en sus trabajos, así que creo que también, ahora está por venir con Leao, y se dice, ¿por qué no traemos los títulos? Ya con Leao tenemos traerlo a los evaluadores que hoy en día que yo creo que esto me encantaría que se escuche. Los chicos eligen como esto, lo enmarcan dentro de la práctica, de otros que hacen sus prácticas, consiguieron, todos hablaron, todos, y a lo mejor, que encontraron el apoyo, la coordinadora, el médico, o sea, y cómo observar los pacientes. Entonces, yo creo que esta práctica final obligatoria tiene eso. Esto sale de experiencias clínicas por el estudiante. Así que me parece que es lo que habíamos buscado. Hay algo importante, que lo está diciendo Juan, es esto de la inserción de nuestros estudiantes en los sistemas de salud. El otro día, compañeros y compañeras que están rotando en Paraná de la C8 me contaban cómo están inmersos en las guardias y cómo lo hacen participar. Digo esto porque en algún momento se nos presentó, el momento, el pasado del otro, una compañera que estaba haciendo un trabajo en un hospital y el jefe de servicio le ponía obstáculos para llevar adelante el trabajo. Y por eso de sectores de salud. Y yo creo que ahora no sé si les pasó a todos los que están haciendo, que recibieron la colaboración, los aportes de pero la observación hace más allá del rol más, que los chicos están mirando pacientes, qué cosas llegan, qué no, población. Entonces, donde hay estudiantes, mejora la calidad de atención. Yo quiero contarles que también, gracias a ustedes, a todos ustedes que veo también, que nosotros al principio teníamos algo de resistencia a nivel de los sectores de salud y del Ministerio de Salud de la provincia. Cuando empezaron a transitar la presión muchos de ustedes, que empezaron, como yo siempre les digo, les decía cuando era decano, ustedes son nuestros embajadores, empezaron a ser visibilizados por los médicos, no sectores de salud, no hospitales, y empezaron a ver el interés, la humildad con la que se manejan, la formación integral que tienen, se nos empezaron a abrir las puertas y de hoy la gente del Ministerio de Salud está trabajando con nosotros activamente en las residencias para transformarlas en excelencias universitarias, y son las que vamos a poder ofrecer a ustedes también. Pero gracias a que vieron ustedes trabajar, y esto de
darle el plus a los amigos de investigar, que no se hace mucho en medicina, el laboraje de diversificación, le está dando un muy buen perfil a la carrera y muy buena referencia a la carrera. Ustedes notaron eso, que la están conociendo la carrera, ustedes, ¿no? Bueno, chicos. Bueno, ¿cuándo la hizo? ¿Cuánto hay en Paraná? Son 4. Ah, Para nosotros bueno, pero es vamos una aumentando. superpoblación. Bueno, ¿cómo porque hay una residencia emergente en Paraná? Yo no sabía. Entonces trabajan a la par del R1. Y hacen hacer todo. Bueno, Bueno, acá. hasta ahora el grupo femenino te pasó por arriba. Vamos a ver cómo nos venga. Yo me parece que vamos a tener que ir por la calle buscando hombres que quieren estudiar medicina, porque Vamos a ver. no hay equidad de género acá. No, está solo para quedarnos. Bueno, así. Bueno, buen día. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Estoy aquí presente, soy Juan Pedro, ¿sí? Alumno como mis compañeros de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿sí? De la MED de Concepción de Uruguay. Y enmarcado dentro de mis prácticas finales, realizamos todos un trabajo de investigación. El mío se titula Satisfacción en el tratamiento recibido y el control de la diabetes según la alfabetización en salud en adultos diabéticos glucóticos. ¿Y por qué surge este interés en mí por realizar esta investigación? Fundamentalmente por el hecho de que vemos a diario, y en realidad en la población en general, uno puede observar esto, que la diabetes es una enfermedad muy conocida por la población. Junto con la hipertensión seguramente es la enfermedad más conocida, pero sin embargo vemos a diario quienes trabajan en tanto en el centro de salud como en la guardia, vemos pacientes que llegan con diabetes no controlada o con complicaciones derivadas de la misma. Entonces ahí surge el interés por investigar otros factores que pueden estar influenciando en que esto suceda de esta manera, ¿sí? ¿Qué sucede con los pacientes diabéticos? Dada la característica de cronicidad que tiene la enfermedad, entendiéndose de por vida, que va a acompañar durante toda la vida de la persona, esta se forma, se fusiona con la persona que la padece como parte de su identidad, la lleva día a día. Entonces esto lleva a que uno, cuando atiende a un paciente de estas características, debe impartir recomendaciones personalizadas y enfocadas en ese paciente que tiene enfrente para lograr una adecuada adherencia en el tratamiento, que es muy importante. Y de ahí es donde surge la satisfacción del tratamiento, dado que la satisfacción del tratamiento posibilita al paciente a sentirse cómodo y en confianza con el médico tratante, y así lograr una mejor adhesión. Y como aspecto transversal a esta temática, surge la alfabetización en salud, que es el grado de conocimiento o las herramientas que la persona cuenta para acceder al servicio de salud, comunicarse con el servicio de salud, con el profesional que lo atiende o con otro equipo, otro profesional dentro del equipo de salud, y entender las recomendaciones y medidas que el profesional nos recomiende tomar. Entonces esto afecta de manera transversal a tratar con estos pacientes. Algo que me pareció interesante, relacionado a lo que plantearon antes mis compañeros, y lo que planteó Lili también, es que muchas veces se llega tarde porque es muy común escuchar: yo estoy sano, yo nunca tuve que ir al médico, esto me lo descubrieron hace poco. Y en realidad, la diabetes, como otras enfermedades crónicas, son diabetes que se desarrollan a lo largo de mucho tiempo de manera silente. El paciente no lo detecta, no lo ve, no sabe observar tampoco factores de riesgo que llevan al desarrollo de la enfermedad, y entonces llegan muchas veces tarde. Bien. Brevemente, entonces, ¿de qué trata la diabetes? Como varios aquí sabemos, es una enfermedad crónica, la más prevalente es la diabetes tipo 2, ¿sí? Y esta enfermedad necesita para su tratamiento que se cambien todo lo que es la alimentación del paciente, incorpora actividad física, también requiere muchas veces esquemas terapéuticos que pueden llegar a ser complejos, si bien solamente con las medidas higiénico-dietéticas que llamamos podrían lograrse resultados positivos, pero como muchos profesionales dicen en la atención, el tratamiento de la diabetes tiene 3 patas, y todos sabemos que una mesa de 3 patas, si le falta una se cae.
tenemos por un lado la alimentación, muy importante, la actividad física y el tratamiento farmacológico. No es una o la otra, deben estar esos tres factores tenidos en cuenta. Y es muy importante también en estos pacientes el adecuado control de la enfermedad, que como vamos a ver, el control de la diabetes se realiza fundamentalmente con la medición de la hemoglobina glicosilada, que es un valor que nos indica los niveles de glucemia de los 3 últimos meses, entonces nos indica un valor presente en el control metabólico de esta enfermedad. En cuanto a satisfacción, se define la satisfacción del tratamiento como las expectativas que el paciente tiene sobre este y cómo estas se ven reflejadas en la consulta y en la atención diaria y si cumplen con ellas. Sobre alfabetización en salud, también definido por la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, como las herramientas, habilidades, capacidad de evaluar o de contactar con todo lo que concierne al sistema de salud. Entonces es fundamental entender este concepto para poder pararse frente al paciente y comprender quién es que tenemos enfrente, qué habilidades tiene, qué percepción tiene y qué capacidades para entender lo que nosotros podamos decirle tiene. Bueno, en cuanto a la forma de este estudio, materiales y métodos, este es un estudio descriptivo, ¿sí? De tipo cuantitativo y de corte transversal. Bueno, se llevan a cabo entrevistas, principalmente en efectores de salud público y también privados. Se concurrió al centro de salud donde yo estoy realizando mis prácticas, también al consultorio de diabetes del Hospital Majarnat y otros efectores privados de Concordia. Y a través de contacto inicial, también con un muestreo que se llama tipo bola de nieve o referencia, que estos pacientes se ponen en contacto con posteriores pacientes y así facilitan la llegada del contacto con estos pacientes. Se logró entrevistar a 44 adultos diabéticos en tratamiento en Concordia. Justamente era un criterio de inclusión, debían ser pacientes ya diagnosticados y recibiendo un tratamiento de cualquier tipo. Y como criterio bueno, también debían aceptar participar en esta entrevista, por supuesto. Y como criterio de exclusión, teníamos pacientes que no hayan sido correctamente diagnosticados con los criterios diagnósticos de diabetes, o que no acepten o no cuenten con el tiempo necesario para realizar la entrevista. Bueno, realizar esta entrevista fue, la verdad, que muy gratificante, fue muy lindo porque uno podía, mediante esto, que fue algo protocolar, ponerse en contacto con el paciente. También surgían en el paciente muchas veces preguntas o cuestiones que por ahí no siempre entendían, y así uno también podía entablar un diálogo y recibir de parte del paciente la experiencia o cómo vivían el día a día de esta enfermedad. Bueno, en cuanto a los resultados, en la población estudiada encontramos que la media de edad fue de 56 años, ¿sí? El género femenino fue el predominante, aunque levemente, un 56%. Como me repartí entre sectores de salud público y privado, encontramos que el 57% contaba con más de 2 años de educación, ¿sí? Y una leve mayoría se atendía en el sector privado, ¿sí? Condiciendo con la prevalencia de la enfermedad, la diabetes tipo 2 más encontrada en esta población, un 97%, y muchos contaban con un diagnóstico superior a 8 años. Algo que comparten la mayoría de estudios similares a este, es que cerca de la mitad de la población, ahí vemos un 45%, tenían diabetes no controlada, y esto llama la atención porque son pacientes que están haciendo un tratamiento y a pesar de esto no logran controlar su diabetes. Y se veía que estaba muy relacionado a aquellos con menos educación. Sin embargo, encontramos que mis dos variables estudiadas, la satisfacción y la alfabetización, lograron altos puntajes con los instrumentos utilizados. Vemos que la satisfacción del tratamiento, un 82% de pacientes lograban los puntajes necesarios para esto, aunque había dentro de esas preguntas, que ahora paso a explicar brevemente los instrumentos utilizados, había un 20% que no lo consideraba flexible y otro 20%, un 15 a 20% que no estaban satisfechos con cuánto sabían de la enfermedad. Brevemente, vuelvo un poquito para atrás para contarles cómo son los instrumentos que utilicé 2 instrumentos para realizar esta entrevista. Uno es un cuestionario de satisfacción en el tratamiento de la diabetes,
es escrito en inglés y también validado en español. Es recomendado por la Federación Internacional de Diabetes y por la OMS para su aplicación en los pacientes y evaluar así no solo los cambios en el esquema terapéutico, sino también la satisfacción en general con el tratamiento. Y además se utilizó una evaluación breve para la alfabetización de salud de adultos. También es un cuestionario validado en español. Su equivalente es un cuestionario en inglés, también muy utilizado en la literatura, en la investigación, para justamente cuando las personas conocen de términos médicos muy bien utilizados. Siguiendo entonces con los resultados, también encontramos que en cuanto a la satisfacción, los pacientes más jóvenes eran menos satisfechos. En cuanto a alfabetización, mi tercera variable, encontramos que la mayoría era alfabetizada, un 82%, y también se encontraba, como pasaba con satisfacción, que aquellos con menos educación obtenían puntajes más bajos en la misma, en los grados de alfabetización. Cuando pasamos a relacionar las distintas variables, el control de diabetes con la satisfacción en el tratamiento, encontramos sobre todo que los pacientes insatisfechos, o sea, no satisfechos con el tratamiento que recibían, eran mayormente, padecían una diabetes no controlada, un 63%. Esto lo podemos observar en el gráfico número 1. Bien. Y en cuanto a la población inadecuadamente alfabetizada, fue mayormente no controlada, aunque es aún menos la distribución en esta población. Esto condice con diferentes estudios que se hallaron durante la investigación. Sheikh et al. En un estudio en Medio Oriente sobre 1000 pacientes que asistían me parece que eran 3 centros especializados en diabetes, encontraron resultados similares en cuanto a la satisfacción. No se encontraron estudios sobre satisfacción del tratamiento a nivel local, en Argentina me refiero, pero sí se encontró sobre alfabetización en salud, un estudio de Bolívar y colaboradores que estudiaban el impacto que esta tiene en el control metabólico de la enfermedad. Y ellos encontraron resultados similares a los nuestros, en aquellos pacientes con una alfabetización inadecuada o no suficiente, tenían en promedio valores de hemoglobina glicosilada, indicador de control de la enfermedad, superiores con respecto a aquellos que tienen una alfabetización adecuada. Bueno, concluyendo, pude observar que los resultados son congruentes con la hipótesis inicial y también con la bibliografía encontrada. Esto me parece muy interesante, si no son cuestiones que se tengan presentes puntualmente en la práctica diaria. Uno no piensa cuánto ha alfabetizado mi paciente o qué satisfacción tendrá este paciente con el tratamiento, porque uno usualmente indica tratamientos. Por ahí lo que se intenta tener en cuenta es el vocabulario, lo que el paciente entienda, pero esto es muchas veces difícil por los médicos, de llevar a cabo por los médicos, porque nos formamos con un vocabulario muy específico y después estamos enfrente de pacientes que muchas veces, y sobre todo se ve en la atención pública, no tienen una instrucción adecuada, no logran muchos años de educación, y esto repercute, como también se ve en este estudio, con la alfabetización y cuánto este paciente entiende de lo que uno le pueda comentar. Entonces, programas basados en la comunidad, teniendo en cuenta cómo la población interpreta y vive estas enfermedades de educación, serían muy pertinentes de aplicar y servirían, como han demostrado estudios, han hecho estudios en Brasil, que han aplicado estos sistemas de educación, estos programas de educación y han logrado mejoras en el control. Entonces esto podría ser una herramienta a tener en cuenta a partir de este estudio. Y sin evaluar, que por ahí es muy común en Argentina, sobre todo cuando uno trabaja a contrarreloj y termina muchas veces con poco tiempo para dedicarlo a la consulta, y muchas veces falta el preguntarle al paciente si está conforme con este tratamiento, si le parece adecuado, si los objetivos que tiene son congruentes con lo que nosotros le proponemos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque se demuestra que cambia la evolución. Bueno, sin más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. La verdad que excelente. Y bueno, una vez más, estas presentaciones que ustedes hacen, a nosotros, por la serie, nos siempre aprende.
de temas que son específicos de las diferentes especialidades de medicina, pero también nos hacen refrescar y reafirmar algunas cuestiones que son básicas en la práctica médica, ¿no? Y esto de, no todo termina cuando uno hace un buen diagnóstico y una buena prescripción. Después viene lo más importante, que es cómo aplica eso el paciente, en la persona que nos vino a consultar, que Liliana decía que si alguien vino a vernos, porque confía en nosotros, si no, no vendría. Y a veces podemos no estar a la altura si pasa lo que muchas veces pasa, que la persona va con la receta y le dicen a la farmacia, no sé lo que me indicó el médico, ¿para qué otro? No sé, porque la verdad que no me explicó. Muy común que la gente, los farmacéuticos nos digan que las personas dicen eso. O los familiares que llegan, ¿y qué te dijo el médico? No sé, no entendí. Y en las recetas también. En la receta, bueno, la letra, que bueno, es todo un tema, yo no puedo decir mucho, pero bueno, todos los médicos tenemos, hay teorías de eso. Como antes escuchado a Olivia, José, a la doctora, hay un clásico de medicina que es español, que se llama Lenin Tralco, cuando tengan tiempo de hablo. Él habla, que tiene que ver con las situaciones anteriores, de los relatos patográficos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a que la persona nos relate la evolución de su patología? ¿Y cuánto tiempo nos dedicamos a hacer una devolución de lo que pensamos? En esta medicina que muchas veces cada 10 minutos, eso atenta, ¿no? Bueno. Pero debemos saber que hay pacientes que tienen que llevar más de 10. ¿No es así, doctora? Sí, tal cual. De acuerdo con lo que decía Juan, con respecto al lenguaje también que utilizamos para los pacientes, nos cuidamos con términos médicos, y mi pregunta es muy importante, que muchas veces no lo pensamos y no lo estudiamos. Si usted está de acuerdo con este tratamiento que yo le estoy dando, más allá que por ahí tengamos el conocimiento, pero a lo mejor el paciente no está ni interesado en hacer tratamiento, quiere hacer tratamiento exquisito, lo que hablábamos hoy, no quiere tomar pastillas, porque eso también no pasa siempre, y a nivel, digamos, cómo le explicamos lo que tiene. Yo creo que cuanto más conocimiento tiene de la enfermedad, mejor controlado y mejor calidad de vida va a tener, digamos. Así que bueno. Muchas gracias. Bien, bueno, excelente la presentación de Juan Pedro. Las temáticas que siempre presentan son sumamente interesantes por el cruce de variables. Van encontrando a ver por dónde podemos abordar lo que les pasa en la comunidad. Y algo que pregunto siempre, esto de suma curiosidad, ¿cómo trabaja el consultorio de diabetes del Maternal? Bueno, no sé, capaz que no lo sabemos. Al consultorio de diabetes asisten, porque la atienden diabetólogos, asisten sobre todo a aquellos pacientes que en el centro de atención primaria, o en el nivel de atención primaria, son referidos por requerir una consulta más especializada. Pero la verdad que Concordia tiene un flujo de pacientes muy elevado y muchas veces es poco el tiempo que se le puede dedicar a pacientes porque hay 15 pacientes en espera y el tiempo de atención no es insuficiente. Pero bueno, son atendidos por diabetólogos, son dos profesionales, doctoras, y bueno, siempre es muy breve, se hace una breve pregunta, cómo viene el manejo, se indican algunos estudios, se indican también las funciones pertinentes, y no va tanto de la mano de la para voluntad del profesional, como son buenos profesionales y uno lo ve, sino que es sobre todo bueno, del sistema que tiene un gran flujo de pacientes. Bueno, y ahí viene lo que decía que siempre voy hacia lo mismo. En el caso nuestro, no sé si la compañera de Concepción conoce el consultorio de acá de ISA, ¿viste? Sí. Pero pasa puede notar ahí, ¿no? No, está ahí especializado. Claro. Y ahí va lo que yo quiero decir, gracias.
por ahí el armonizar, el articular las actividades. Nosotros tenemos en los ginecólogos, tenemos muchísimo para embarazar. Si bien tiene otro esquema terapéutico, farmacológico, pero después la actividad física, la nutrición, también tienen que ser abordadas por otros profesionales. Sí. Algo que nos falta a nosotros desde... Y sí tiene el consultorio general de diabetes, pero específicas lo manejan los diabéticos. Porque además de eso tienen actividades diseñadas por enfermería, nutrición y educación física. Sí, no sé si ustedes se han percatado cuando están acá a la cancha de básquet, vienen los diabéticos, la actividad física del profesor, van un programa específico para trabajar con los diabéticos. Y a raíz de esto es interesante lo que a veces en la bolsa, no sé si todos tuvieron, todos ellos tuvieron, o no, con Silvina Tabara, alguien que quiere hablar, la palabra. Cierro con esto. Entonces, lo importante es de entender la comunicación con la otra persona, no solamente el usuario del sistema de salud. Cualquier persona, ¿cómo hay que entablar ese vínculo que sea natural de la empatía, la escucha activa? Y repetimos una en inglés y siempre estamos proponiendo que vamos a armar encuentros para este tipo de cuestiones, pero es fundamental. Y en la entrevista motivacional, por ejemplo, por eso le hablaba de Silvina Tavares, que es una de nuestras docentes, que a su vez referente en este tipo de abordaje de la problemática de enfermedades crónicas, como es el eco, cómo le permite al profesional, tanto médico como otro del equipo de salud, poder llegar hasta el paciente y que éste tome la consigna que le propone el médico, o la enfermera, o quien fuere, el psicólogo, si se quiere, del equipo de salud, tomarlo como propio y poder evitar esto que muchas veces el abandonar. Muchas personas que le indican la insulina, nadie le dijo, mirá, vamos a tratar de abordar. Acá, por ejemplo, bueno, no le entendió el médico, tiene la enfermera, que muchas veces les va a pasar a ustedes, cuando empiecen a ejercer, que van y dicen, pero ¿qué? ¿Le tiene más confianza a la enfermera que a mí? No, porque es así. Generalmente se establecen este tipo de vínculos dentro del equipo, y hace que muchas veces la enfermera pueda esclarecer al paciente respecto a algunas cuestiones que no le ha quedado claro en la entrevista, que como bien decís vos, son tantos los pacientes que llegan al hospital, en este caso, que no está regionalizado lamentablemente en la sección de Uruguay, por eso digo, es interesante fortalecer nuestro primer nivel de atención en Entre Ríos. Está sumamente levantado y es como una réplica, siempre decimos con Jorge, una réplica del hospital chiquito. Pero esto es interesante lo que vos traes, Juan Pedro, para que cuando empiecen a laburar en salud, que lo empiecen a... Bueno, gracias. ¿Hay alguien que quiere hablar? Que está acá? No, creo que mi Mara tiene el micrófono. No, pero levantó la mano, No, pero era... Vamos a hacerlo. Creo que porque... No creo que había un micrófono abierto. No, pero levantó la mano, por eso digo. No, pero presentó Yo quiero leer de Papa que ustedes los médicos también sepan. Él dijo dos cosas, pero miren. Una cosa es arrimarse a la ciencia, y a los últimos descubrimientos médicos nos pasó en COVID, que el médico que no leía paper estaba desubicado totalmente. Entonces, el léxico científico que debe tener cualquier estudiante tiene que estar a la altura de la medicina científica. Hablamos de eritrocito, hablamos de hematocrito, hablamos de todos los términos médicos. Que Juan evaluó ese instrumento que después yo dije, no, y me bombardeó con papers que utilizaban el instrumento. Cuando lo vi, dije, bueno, sí. Y después encontró del hospital italiano. No, en el hospital de clínicas. El hospital de clínicas. Que había utilizado el instrumento de alfabetización, eso es lo que yo nunca había escuchado. Pero me encantó. Pero otra cosa que también dijo Juan, que es cierto, nosotros estamos incidiendo la comunicación. Por un lado, en los exámenes de clínica les exigimos el término médico correspondiente y de acuerdo a la bibliografía médica científica. Pero cuando están en la práctica le exigimos un lenguaje coloquial de llegar al paciente. Pero los dos tienen que estar. Obviamente. Perdón que te interrumpa, pero a raíz de esto aprovecho para ya no vamos a juntar antes del sábado 3, ¿no? Del sábado 3, uno de los casos clínicos se le pregunta si quiere o que se refiera con terminología académica o
terminología como que cuando está hablando con el paciente. Claro. Está bien clarito ahí. Pero no es esto porque supongamos que se está haciendo una interconsulta con un profesional y va a decir, no, porque le duele, qué sé yo, acá al costado, este costado, ¿no? Hay que decirse, duele el brazo derecho. Entonces, eso está bien establecido en la Sí, no, porque recién terminología. Juan dijo, es como que tenemos que tener estas ideas, pero después vamos a otra forma de comunicación. Sí, Sí, tiene que tener las dos. Bueno, hablamos yo así. creo que en la vida diaria, digamos, hay ciertas tiene una expresión que no me está viniendo, pero ciertas pautas de comportamiento en donde nosotros podemos tener vínculos con personas de diferentes niveles de instrucción, desde el jardinero de nuestra casa, o el de nuestra casa, a el profesor que nos está dando la clase, y sabemos cómo debemos comportarnos. Pero a veces los médicos no. ¿Puedo contar una anécdota? Tenemos todo el mismo estándar digamos, de utilización de la misma terminología en cualquier ámbito, y eso por ahí denota la falta de plasticidad y de conocimiento de la situación en la que nos encontramos. No nos hace más importantes porque hay una terminología más específica. Yo creo que tiene que ver un poco con la empatía, ¿no? Con el comportamiento humano, porque, bueno, no nos hace más importantes porque manejemos más terminología y más específica que otras personas. Pero bueno, también el humanismo médico y saber que la persona que vino a vernos, como decíamos hoy, es porque confía en nosotros y todavía los médicos en nuestra sociedad tenemos un gran reconocimiento y somos bendecidos porque se nos respeta, se nos quiere, se nos escucha, se nos consulta, pero eso debemos ganárnoslo con cada paciente, ¿no? Sí, decías, José. No, una anécdota me cuenta, me lleva a mi colegio, en uno de ellos, un caso, que no me acuerdo de quién era, que creo que no está ahora, que no está, y era de pediatría, no me acuerdo el caso bien, pero la mamá era una odontóloga. Entonces, el alumno médico, cuando hablaba con la madre, no, porque la manjerita, mamá, tiene que tener en cuenta si se hincha un poquito, algo así era. Entonces, la paciente simulada, o sea, la doctora, que era en ese momento era una actriz, y decía, hábleme como corresponde, yo lo entiendo. Y estaba tan con esto del doble discurso, que era el doble lenguaje, el alumno, que le seguía hablando, y la paciente, porque tenía preparado, decía, pero mire que yo, en la puerta te decía, que era una odontóloga que le hablé con lenguaje académico. Pero fue muy cómico, para mal que no le perjudica respecto de ataques, pero digo que por ahí ellos están hablando respecto de cómo tenemos que manejarnos a veces. Y sobre todo para que nos entiendan, porque por ahí no le perjudicaba, que era una profesional de la salud. Pero a veces a nuestros pacientes, a través del experto, estamos hablando de cosas que no entienden nada. Realmente no entienden nada. Mucho está el típico ejemplo de los hombres, ¿no? Le da el óvulo y no les decía para qué es. Yo le puedo ir, si dónde tiene que aplicarle, se lo toma. Bueno, habría que limpiarse. ¿Por qué no sabe lo bien de limpiar? A ver, Porque Ella, mi esposa me decía, era eso, no se iba a operar. Me dice, ella no sabía que la dieron. bueno, chicos, Bueno, excelentes las presentaciones. Yo lo que les transmití, que no ha llegado todavía, es que la importancia de este requisito que es la realización y presentación de trabajo de investigación. Digo porque faltan el lunes, el último día, así es la compañía. Los que no presenten presenten el trabajo de investigación no van a poder venir hoy en este turno que viene, y el siguiente. Muy bien.